El título está bastante comprometedor. Hipócritas legalistas religiosos. No es contra nadie en particular. Esa es la razón por la cual el tema vamos a estudiar el día de hoy. Lo cual nos lleva a algo que había mencionado Juan sería en español, John R. Scott, en un comentario del Sermón del Monte que menciona: la hipocresía es horrible. Lo que el cáncer es para el cuerpo, la hipocresía es para la iglesia. Es un agente asesino. Lamentablemente, la hipocresía también es adictiva. Y aunque Jesús reservó aún más severas palabras de condena para los hipócritas, todavía parecemos preferir este estilo de vida a la verdad y la autenticidad. Esta es una verdad que nos ha acechado la historia de la iglesia desde su inicio. Jesús tuvo que lidiar con varios hipócritas religiosos de su época que no tomaron bien el hecho de ser confrontados. Y los hipócritas que Dios más detesta son aquellos hipócritas legalistas religiosos que adoran a Dios según sus propias conveniencias. Lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 15, del versículo 1 al 9. Así que abran sus Biblias a Mateo capítulo 15, del versículo 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Amén. Las noticias acerca de la enseñanza de Jesús y sus actos poderosos se habían divulgado por toda la región, y los oficiales de Jerusalén estaban al tanto de lo que Jesús hacía. Por ello enviaron una delegación a Galilea para interrogarlo acerca del asunto relacionado con esta tradición judía. Al analizar el versículo 1 y 2, vemos que se acercaron a él, estos escribas y fariseos que fueron a confrontar a Jesús específicamente. Estos líderes religiosos buscaban constantemente algún cargo que presentar en contra de Cristo. La fama de Jesús estaba creciendo tanto que querían buscar algún pero en él. Acusaron a los discípulos de Cristo de violar las tradiciones de los ancianos judíos al no realizar los lavamientos ceremoniales cuando comían. Al ver que no existía nada malo en Jesús o que querían acusarlo a Jesús, bueno, vamos a acusar a sus discípulos, vamos a atacar a sus seguidores por lo menos. En los días de Jesús, los escribas eran hombres versados en el Torá, rabinos, teólogos ordenados, maestros de la ley, y su tarea primordial era los estudios de los textos sagrados. El nombre fariseo significa los separados. Estaban organizados en comunidades cerradas y muy unidas, dedicadas a guardar la ley, a estudiar profundamente la ley. Es decir, que estamos hablando de que estos fariseos eran teólogos. Era gente que debería conocer las escrituras a profundidad. Aquellos profesores de seminario, por ponerlo de esa forma. La mayoría de los fariseos eran laicos, sin distinción social, dependían de los escribas para proporcionar dirección teológica. Los escribas y fariseos conectaban para poder enseñar a la gente en teología, en liderazgo espiritual. Como una congregación depende, por ejemplo, de que yo les esté enseñando, esta era la función que tenían los fariseos y los escribas. Pero ellos estos escribas y fariseos acusaron a los discípulos de quebrantar la tradición de los ancianos. Los judíos tenían una alta estima de los ancianos. Su proceder era de antaño. Considera que un anciano en ese entonces era una persona sumamente respetada. ¿Y por qué? Porque cuando consideramos en la historia, en el Antiguo Testamento, en Números 11:16, habla acerca de quiénes y de dónde sale la idea de ancianos. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, que tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión
que permanezcan allí contigo. Entonces los ancianos eran aquellas personas que se encargaban de lanzar juicio, de poder ayudarles entonces a Moisés en sabiduría a ver cuáles eran problemas grandes, cuáles eran problemas pequeños. Los ancianos detallaban reglas y regulaciones meticulosas para gobernar a la vida de la gente, y de ellos salió la tradición de la ley oral. De estos ancianos era prácticamente lo que la gente decía cómo podrían comportarse, que es lo que dice el anciano, dada la conexión con Moisés. Pero contenía instrucciones detalladas que no se encontraban en el Antiguo Testamento eventualmente. Esta ley oral se escribió en lo que se conoce como el Mishnah, que se escribió después de 200 años después de Cristo. Entonces, esto vendría a ser como una especie de norma que los ancianos utilizaban, que podría decirse que estaría en el sentido de tradición como podríamos considerar la Iglesia Católica, de la tradición con las Escrituras. Lo que dicen los ancianos se debe tomar con mucha consideración. Los fariseos consideraban que estas tradiciones tenían la misma autoridad que la ley del Antiguo Testamento. Entonces puedes ver que para ellos era muy importante lo que los ancianos tenían que decir. Este grupo de fariseos viene y acusa a Jesús. Mira lo que tus discípulos están haciendo que no van acorde con lo que los ancianos habían enseñado. ¿Y qué era que los había acusado? Es el hecho de que no se estaban lavando las manos cuando comían pan. Su acusación de lavarse las manos no tenía nada que ver con la limpieza. Realmente ellos no estaban interesados de que, mira, se van a enfermar tus discípulos, les va a dar algo. No, era lo último que les interesaba. Se refería al lavamiento del ceremonial que los judíos rígidamente ortodoxos hacían. Se esperaba que, entre comillas, los buenos judíos realizaran este ritual lavándose las manos antes, durante y después de la comida. Primero, y pongan atención a cómo tenía que hacer este proceso. Primero, una persona vertía el agua sobre sus manos con los dedos apuntando hacia arriba y con el agua llegando hasta la muñeca. Luego apuntaban los dedos hacia abajo y vertían el agua nuevamente, esta vez permitiendo que el agua goteara de los dedos. Si uno confundía este orden o vertía el agua ambas veces con las manos apuntando hacia abajo o hacia arriba, si las manos estaban en sentido contrarios, entonces las manos seguían siendo ritualmente impuras. Había que frotar cada mano con la otra, pero esto no podía hacerse hasta que la otra mano estuviera limpia. Descuidar el primero o el tercer lavado se consideraba un pecado grave, posiblemente mortal. Tal lavado no estaba prescrito, consideren esto, en la ley del Antiguo Testamento, sino que era una tradición transmitida a los judíos del primer siglo por sus mayores. Hasta este nivel. Muchos maestros dieron a estas tradiciones humanas una autoridad al igual que los mandamientos, hasta ese nivel. Esta tradición rabínica no mosaica era un proceso, un ritual muy elaborado, en el cual el lavado no solo era las manos, sino también los vasos, los jarros, los utensilios, metales, todas las cosas que estaban a su alrededor tenían que ser bien lavadas. En la ley de Moisés no contenía ningún mandamiento sobre lavarse las manos, excepto única y exclusivamente para aquellos que trabajaban en el templo. Es decir, que no era específicamente que todos tenían que hacer este proceso. Solo los sacerdotes eran los que se les exigía que tomen este proceso de lavado tan meticuloso. Esto lo vemos en Éxodo 30, en Levíticos 15, en Deuteronomios 21, ese detalle que era exclusivo para los sacerdotes. Pero los fariseos y los escribas vinieron a acusar a Jesús de que sus discípulos no estaban haciendo esto. Es decir, que aún así la base de la acusación que tenían para los discípulos no estaba en las Escrituras. Y si es que estaban en las Escrituras, no era específica y exclusivamente para ellos. Jesús, molesto por la acusación, sale a la defensa de sus discípulos. Esto me encanta, Jesús. Te metes con mis discípulos, te metes conmigo. Y aquí te voy. Y continúa en versículo 3. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre y su madre, que muera. Considera esto. Jesús les preguntó algo más. Los fariseos vinieron con una acusación específicamente. Le hizo una pregunta a Jesús. Pero Jesús no respondió. Jesús usó el arte de hacer preguntas cuando le daban una pregunta. Para confrontar a sus acusadores y para tratar de una forma astuta y sabia cuando le hicieron una pregunta. Jesús cuestionó a quienes lo interrogaron
Y él no estaba obligado a responder todas las preguntas que le presentaron. Esa es una estrategia increíble que podemos utilizar cuando te topes con alguien y te hace una pregunta con algún cierto tipo de tema que nosotros automáticamente saltamos a responder. Pero digo, espérate, la pregunta muchas veces está mal elaborada. Entonces, si es que la pregunta está mal elaborada, sería mucho mejor el hecho de que analices la pregunta que te están haciendo o que profundices más allá de lo que están haciendo. Entonces, cuando se trataba acerca de interrogar, utilizó preguntas para exponer el corazón de sus acusadores. Y esta es una estrategia excelente que nosotros podemos hacer cuando trates de hablar con alguien que te hace una pregunta que realmente no está interesado en la respuesta, sino que te hace una pregunta para hacerte tambalear en tu fe. Ve más allá e indaga con preguntas para exponer realmente cuál es el corazón. En estas conversaciones que vas a tener con incrédulos, es mejor exponer la necedad de sus corazones con sabiduría y con gracia. Sea astuto en la forma como puedes indagar más a eso. No respondas inmediatamente una pregunta. Te puedo dar un ejemplo claro. Te dan y dicen, la Biblia está llena de contradicciones. ¿Qué es lo que nosotros usualmente tendemos a hacer? No, no es así, la Biblia no está llena de contradicciones. Tendemos a responder la pregunta o sea, el argumento que se presenta, pero ¿por qué no utilizamos la estrategia de Jesús? Y si es que tienes una Biblia contigo, excelente, aquí tienes una Biblia, ¿me podrías ayudar a entender? Quisiera aprender cuáles son las contradicciones. Aquí tienes una. Te garantizo que la mayoría de personas que te haga esa acusación se va a quedar, no, pues ahí búscalo en Google. Y puedes seguir presionando. Discúlpame, pero tú fuiste la persona que me trajo ese argumento. Si es que ese argumento es verdadero, compruébamelo, por favor. Utilizando únicamente preguntas. Jesús era hábil para hacer preguntas precisas que conducían al corazón de la situación, centrando todo en su reino y nunca accediendo a los caprichos pecaminosos y las manipulaciones de los hombres que trataban únicamente de hacerlo tambalear, pero no podían. Jesús expuso con preguntas a los escribas y a los fariseos, que querían tratar de mantener una tradición por sobre la ley de Dios. La respuesta de Jesús a la reprienda de sus discípulos por no purificar ritualmente sus manos antes de comer desplaza el argumento del lavado de las manos de la distinción de la ley bíblica a las interpretaciones y costumbres humanas. Entonces, él en lugar de responder, bueno, mis discípulos no se lavan las manos porque no son sacerdotes y porque la ley... No, él pudo haber respondido eso. Pero prácticamente dice, no. Tu pregunta va mucho más allá del por qué no se lavan las manos. Tu pregunta es, y quiero exponerlo por medio de esta pregunta, es el hecho de que te estás preocupando más por tradiciones del hombre que por lo que dice Dios. Jesús se disgusta cuando los mandamientos de los hombres se observan con exactitud, pero tergiversan o socavan la ley de Dios por conveniencia humana. Es el hecho que descuidan la verdad y destruyen el fundamento de lo que quiere decir. Tenga en cuenta que los fariseos honraban sus tradiciones por encima de la palabra escrita de Dios. Es una ofensa mayor enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir las escrituras mismas. Esto es lo que ellos pensaban. Déjame repetirte. Es una ofensa mayor enseñar algo contrario a la voz de los rabinos que contradecir las escrituras mismas. Esto dice el Mishnah. Es una colección de tradiciones judías. Y esto es lo que ellos pensaban. Ponían la tradición y la palabra de Dios, y la tradición iba por encima de la palabra de Dios. ¿Te suena familiar esto con alguna religión que conoces? El rabino Eliezer dijo, aquel que expone las escrituras en oposición a la tradición no tiene participación en el mundo venidero. A ese nivel. Jesús enseñó que la autoridad de las escrituras prevalecen sobre toda tradición humana y condenó a los fariseos y los escribas por valorar la tradición humana por encima de las escrituras. Y esto es algo que lamentablemente podemos ver también que ocurre en la actualidad, con el legalismo que se presenta. Los legalistas en las iglesias que ocupan lugares de autoridad que presentan sus propios criterios, como si estuvieran en posesión de algo más perfecto que la palabra de Dios. Ponen ciertas cosas como normas que tienes que cumplir y que si es que no las cumples, estás en contra del Dios mismo cuando son los pastores o los líderes religiosos que ponen esas normas. Que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza. Si es que no lo haces, estás en contra de Dios. Está mal, es un pecado. Que tienen que ponerse faldas, que no tienen que ponerse jeans.
cosas por el estilo. Es que entran y te acusan y te hacen quedar mal enfrente de todo el mundo. Eso es legalismo. Nada de eso te salva. Nada de eso te santifica. Son cosas que imponen en la gente que realmente no sirve. A esto le sigue un lento crecimiento de la tiranía, porque una vez que los hombres se han atribuido el derecho de dar órdenes a otros, exigen una estricta observación de sus leyes y no permite que se omita ni un ápice, ni por desprecio, ni por olvido. Porque el pastor es el que tiene la autoridad, tiene que obedecerme. Esa es prácticamente la actitud que tienen los legalistas. Un pastor lo que hace es apuntar a Cristo. Un pastor lo que tiene que hacer es presentar la palabra de Dios a la gente. Y en amor, haciendo caer consecuencias de que Cristo es tu pastor. Recuerden, Cristian es tu pastor, todo te faltará. Jesús es tu pastor, nada te faltará. Yo estoy únicamente para apuntarles a Cristo y esa es mi labor. Este yugo del hombre confunde a un no creyente o a un cristiano inmaduro y se revela más violentamente contra Dios pensando que está desobedeciéndole a Dios mismo. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido familiares, o tal vez nosotros hemos experimentado eso, que entramos en una iglesia legalista que nos golpearon bastante fuerte con el legalismo y tendemos a decir, no, a mí no me interesa esta religión? Y conozco varias personas jóvenes también que han sido lastimados por la iglesia, una iglesia legalista, que rechazan a Dios por completo. Y piensan, no, es que si es tu religión a mí no me interesa. Y me parte el corazón porque he conversado con esas personas y les hago caer en cuenta, ese no es Cristo. Lamentablemente te topaste con un tirano, con un tipo prepotente que únicamente quería imponer su voluntad sobre la gente. Cristo no es así. Es la gracia de Dios, no la ley, lo que nos trae el arrepentimiento. El legalismo humano utiliza principios tergiversados de la Biblia sin el Evangelio. Si es que yo confronto a alguien que está en un pecado, lo primero que pongo a la persona es el hecho de que la razón por la cual tienes que ir en contra de ese pecado es por causa de Cristo. No porque yo te diga, no porque quieras quedar bien con otra persona. Es por causa de Cristo. Porque si lo hacemos en sentido de consejería, si es que yo siendo un consejero, un psicólogo, te digo, mira, tienes que hacerlo por el bienestar de tu relación, tienes que hacerlo por tus hijos, tienes que hacerlo porque te es bien económicamente. ¿Qué pasa cuando esos ídolos se destruyen? La persona se desvanece completamente. Pero qué diferencia que cuando lo haces por Dios. No debemos dejarnos contaminar con ideas tergiversadas. El Evangelio es importante. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros y que haya dado su vida por nosotros es la motivación más grande para querer ser un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador, un buen hermano, un buen familiar, un buen lo que sea. Es por honor y gloria de Él que hacemos todo esto. Colosenses 2:6 menciona, por tanto, de manera que recibieron a Cristo, Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición ¿de quién? De los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Jesús inmediatamente tomó la ofensiva contra los líderes religiosos, citando el quinto mandamiento. Aquí menciona el quinto mandamiento acerca de honrar al padre y a la madre, que vemos en Éxodo 22, y que dice honrar padre y madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero también vale la pena aclarar que tenemos que explicar muy claramente, porque estamos también viviendo para nosotros en una sociedad donde la familia se ha destruido tanto que no entendemos bien el concepto de lo que significa honrar padre y madre. Honrar tu padre y a tu madre significa venerar, apreciar y valorar a aquellos que te dieron la vida. Honrar es darles el respeto, no solo por mérito, sino también por rango. Considera que se puede honrar al presidente de tu país a pesar de que estés en desacuerdo con el presidente. Eso es una forma de que honro la oficina que tiene el presidente a pesar de que esté completamente de desacuerdo con todo lo que hace dentro de esa oficina. Dios nos exhorta a honrar al padre y a la madre,
Proverbios 1:8 menciona, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 13:1, el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la represión. Proverbios 30:17, el ojo que se burla del padre y escarnece a la madre, los sacarán los cuervos del valle y lo comerán los aguiluchos. Ahora, si es que quieren bordar esto en una almohada y ponerla en el cuarto de sus hijos, por si acaso, para que te acuerdes. Honrar es más que solo palabras. Considera esto. La palabra honor en este pasaje es un verbo y eso exige una acción. Debemos de tratar de honrar a nuestros padres de la misma manera que nos esforzamos por darle gloria a Dios con nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ahora, si un padre alguna vez instruye a un hijo a hacer algo que claramente contradice los mandamientos de Dios, este hijo debe de obedecer ¿a quién? ¿Al padre o a Dios? Hechos 5:29 nos da un ejemplo claro de la aplicación. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Si es un padre o una madre que tiene un comportamiento pecaminoso, un padre o una madre que es un comportamiento tóxico, por ponerlo en este sentido, puedes honrarlos a la distancia, por tu bienestar. Pero eso no significa que vas a rechazarlos, odiarlos o hablar mal de ellos. Puedes honrarlos, pero puedes tener tu espacio para protegerte. Quien hable mal de sus padres y sus madres, los judíos consideraban tal honra importante a los padres que cualquiera que el maldijera debería morir inmediatamente. En Éxodos 21:17 dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Esto es realmente algo muy importante que nos da a entender el ADN de lo que significa la familia para el contexto judío. Levíticos 29, todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, y su culpa de sangre sea sobre él. Los escribas habían tergiversado la obediencia adecuada a la palabra de Dios, pero estaban tan ansiosos por perseguir su propio beneficio a costa de descuidar los deberes de los hijos con los padres. Estos fariseos y escribas que estaban tan aferrados en proteger las leyes, tradiciones humanas, estaban tergiversando algo tan preciado que era el concepto de familia que Dios había establecido. El versículo 5 menciona que Jesús los confronta continuando, pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios lo mío, con que pudieras ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y su madre. Así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de la tradición. Ahora, los cargos en contra de los líderes religiosos que Jesús estuvo aquí confrontándolos fueron bastante claros. En primer lugar, su tradición anula el mandamiento de Dios de honrar padre y madre. Tratar a los padres con respeto y gratitud incluía el cuidarlos en su vejez a ellos. En ese entonces era parte de la cultura el hecho de que los hijos tenían que cuidar de sus padres, tenían que velar por ellos, por su necesidad. Ahora, los escribas y fariseos dicen que había una afinidad entre los fariseos, entre ellos, que defendían estrictamente y observaban los estatutos relacionados de la ley del Antiguo Testamento, desarrollándolos ellos como maestros de la ley. Pero los escribas y fariseos parecen haber estado alentando estos votos precipitados que interferían con los oficios de la humanidad dentro del concepto de la familia, por cuestión de beneficio personal. La ley judía exigía a los hijos que cuidaran de sus padres ancianos. Sin embargo, los sacerdotes corruptos permitieron que los hijos que estaban cansados de cuidar a los padres hicieran un voto que se llama el voto de Corbán. Corbán, que viene a ser un arameo que significa entregado a Dios, que es un regalo consagrado a Dios. Este voto validaba la incapacidad de un hijo para ayudar a sus padres y ofrecía a un hijo egoísta un escape para poder ayudar a un padre necesitado. Este voto que se dedicaba a Dios, que era para ayudar a otros, pero más exclusivamente era para dar cierto dinero, propiedad, lo que sea, al templo. ¿Y quiénes estaban relacionados con el templo? Los escribas y los fariseos. Ya puedes ver aquí el interés que se estaba dando. Entonces, los recursos que de algún otro modo habían utilizado para dar a los padres ahora iban a ir para el templo o para cualquier cosa relacionado alrededor del templo o ayudar a otros. Pero entonces cualquiera que hubiera dicho Corbán se vio obligado a mantener su voto incluso a un grado cruel y ridículo. ¿Y a qué me refiero? Al analizar la historia, hay una recopilación que se llama
el Mishnah, la primera gran colección escrita de tradiciones orales judías conocidas como el Torah oral. Son relatos de los líderes religiosos que pusieron su conveniencia por encima del bienestar de la gente, que se dan casos específicos que ocurrieron. El primer caso es de un hijo que se arrepintió de sus votos y porque consideró que era imprudente, le iba a dar a su padre el dinero, pues hizo ese voto de Corbán, pero se había arrepentido de esto. Y tratando de darle la vuelta a la tradición humana, donó una parte de sus bienes a su vecino, para que éste a su vez le donara a sus padres. Es decir, trató de buscar darle la vuelta a la ley para hacer eso, pero los rabinos decidieron que tal procedimiento era imposible. El vecino podía dar ese dinero a cualquier otra persona, menos a los padres. Una vez pronunciado el Corbán, la propiedad es irredimible. Del mismo modo que un animal, una vez que iba a ser sacrificado por la palabra de Corbán, debe ser sacrificado a pesar de que la persona se muera de hambre, no podrías darle. Caso número 2. La misma Mishnah escuchamos de un hombre que había hecho este voto de dar su propiedad y luego deseó que su padre participara en las festividades nupciales de su nieto y así reconciliarse. Con este fin, el hombre prestó el patio que había sido ofrecido como Corbán y el dinero que iba a utilizar también para esto, para celebrar las bodas junto con toda la comida a un vecino, poniendo la condición de que sería suyo durante este tiempo únicamente del matrimonio, de la boda. Pero los rabinos decidieron que los gastos y el lugar eran valiosos, pero no podían beneficiar al abuelo. Es decir, que el anciano abuelo no pudo asistir a la boda de su nieto. ¿Por qué? Porque ese dinero exclusivamente era Corbán. El caso número 3. Si el padre y el hijo viajaban juntos y los cuales se había dado un Corbán entre ellos, es decir, que el hijo había ofrecido ese dinero como garantía, y si el padre se quedaba sin comida y el hijo quería darle algo de comer, pero todo lo que él tenía supuestamente era prometido para ofrenda, lo interesante del caso es el hecho de que si es que el hijo tenía comida, él podía dejar la comida en la calle, como diciendo, esta comida va a ser para beneficio de cualquier persona, ya no es mío. Cualquier extraño podía comer de esa comida menos su padre. Bajo el voto del Corbán, el padre no puede recibir del hijo ni siquiera la moneda más pequeña, ni siquiera una camisa, ni un trozo de pan, ni un trago de agua. El hijo no puede visitar a su padre cuando éste esté enfermo, excepto por un pequeño tiempo. ¿Y por qué solo por un pequeño tiempo? Porque si es que el hijo se quedaba por un tiempo extendido, significaba que el hijo tenía que tal vez pagar ciertas necesidades o pagar al enfermero, al médico o la comida mientras él se quedaba ahí. Y eso resultaba como que estuvieras quebrando el Corbán. Sin embargo, cuando el padre muere, el hijo puede proporcionar por el ataúd, el sudario, pagar por los músicos, los dolientes, porque los muertos no reciben ningún beneficio. Y esto era lo que estaban protegiendo los leyes religiosas. Puedes entender por qué la práctica del Corbán deshonraba tanto a Dios y que desprestigiaba tanto al hombre. Dice, puedes entregar todo lo que tengo como ofrenda de Dios. Es como decir a tu padre, sabes que lo siento, esto de promesa ya es para Dios. No puedo darte nada a ti. Los judíos ponían simplemente afirmar que un objeto particular era ofrenda para Dios para que tal objeto no fuera usado por sus padres. Y esto era supuestamente para Dios. Es decir, utilizaron algo en cierto sentido bueno, el otorgar algo para Dios, pero era una forma legalista para dañar dentro del concepto de la familia. Esto era un astuto medio que usaban para evitar que las cosas pasaran a los padres de alguien. La persona retendría estas cosas en su casa donde supuestamente eran apartadas para Dios. Es decir, yo podía ofrecer algo y en vez de darlo a mis padres, podían estar todavía ese dinero en mi casa o esa propiedad en mi casa. Podía incluso gastar ese dinero, pero porque era ofrecido para Corbán, los padres no podrían utilizarlo en lo absoluto. Dado que la obligación de uno para con Dios realmente superaba todas las demás obligaciones, los sacerdotes enseñaron que tal maniobra era justa. ¿Puedes entender por qué Dios detesta el legalismo? ¿Puedes entender por qué Jesús estaba tan molesto con esto? Cómo la tradición invalida la palabra de Dios. Los líderes religiosos judíos enseñaron que un hijo podría usar la tradición oral
para no ayudar a sus padres, simplemente diciendo que lo que tenía era ofrecido para Dios por un voto irrevocable. Los escribas prescindían de aquellos que no cumplían sus deberes para con sus propios padres, para que le recompensaran ellos mismos con sus ofrendas. Tenían un interés de por medio. Dado que la Biblia permite que los votos, pero la Biblia, si tú haces un voto, la Biblia te puede permitir que hagas un voto, pero no lo exige. Los compromisos hechos mediante un voto a Dios deben ser subordinados a los mandamientos explícitos de las Escrituras. En este caso, el mandamiento de honrar al padre y madre era superior a cualquier voto que se haga en contexto del hombre. Dios detesta todas las, entre comillas, buenas intenciones que no se basan en su palabra. Es por eso que Dios aborrece la hipocresía de preceptos y tradiciones que en su afán de vanagloriar socavan los mandamientos divinos. Cualquier tradición, cualquier precepto que es única y exclusivamente por el afán de vanagloriar a sí mismo o a alguien más o a una institución que socavan los mandamientos divinos. Eso es algo que es detestable para Dios. Jesús expuso sus contradicciones y los puso en su lugar. Y aquí claramente los puso en su lugar en versículo 7. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Bien profetizó Isaías de ustedes. Y aquí es donde da el segundo cargo en contra de ellos, que son unos hipócritas en su adoración, que honran a Dios exteriormente, pero sus corazones estaban alejados de Él. Hipócritas viene de una expresión de, en ese entonces se entendía una persona como decirle un actor. Un hipócrita era denominado, por decirte, un actor, una persona que se ponía una máscara, que pretendía ser alguien. Se quitaba la máscara y te das cuenta que, no era esa persona. Entonces, era para darte cuenta del tipo de personaje que estabas hablando. Tal acción fue condenada por Jesús, lo que ellos estaban haciendo, condenándolos como hipócritas. Porque aunque aparente fueran espirituales, se llevaban a cabo para preservar las posesiones de ellos mismos. Lo hacían con un interés personal. El colmo de la hipocresía era usar la palabra de Dios como una excusa para cumplir la palabra de Dios. Es decir, que utilizaban el tema de que esto es para Dios, para cumplir algo que realmente era para su beneficio personal. En Números 31:2 menciona: entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que se haga su boca. Prácticamente está diciendo, estás haciendo una promesa y están utilizando la palabra de Dios. Mira, aquí está haciendo una promesa y no puedes contradecir lo que acabas de decir. Utilizaban la palabra de Dios para hacerles caer en cuenta a la gente que no podían romper ese corbán. Deuteronomio 5:16 menciona: honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Esta es una ley, es decir, que estamos poniendo la palabra de Dios en contra de sí mismo. Estamos utilizando, por decirte, Números 31:2, dice que no puedes, una vez que haces una promesa tienes que cumplirla, te haces un voto, tienes que cumplirlo, y lo ponen en contra de honrar a padre y madre. Ponían la palabra de Dios en contra de sí misma. Usaron sus tradiciones humanas para escaparse de sus obligaciones bajo la ley de Dios. Querían lucir como religiosos que obedecían la tradición, sin obedecer lo que Dios les había revelado como norma que tenían que haber practicado toda su vida. Y él prácticamente le dice: hipócritas. Isaías había profetizado de ustedes. La tradición había sido descrita por Isaías en Isaías 29:13. Cuando dijo entonces el Señor: por cuando este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo como una tradición aprendida de memoria. Jesús cita Isaías 29:13 para recordarles y relacionarlos con Israel en esos días, cuando Isaías estaba tratando con ellos, con gente igualmente religiosa que era hipócrita, que hablaba algo, se iba al templo a supuestamente ofrecer sacrificios, pero su corazón estaba muy apartado de obedecer la ley, de conocer de la ley, de hacer todo lo que Dios les había pedido. Ellos se basaban únicamente de ceremonias externas en ese entonces y no valoraban la verdadera santidad, que consiste en una sincera rectitud del corazón, en adorar a Dios como Él lo determina, no como nosotros consideraríamos que vale la pena adorar a Dios.
La hipocresía perversa es cuando el honor de los hombres que se debe rendir a Dios se va más enfatizado en cómo se comporta la persona. Lo cual viene al cargo número 3. Los cargos en contra de los líderes religiosos que Jesús había presentado culmina con este. Su adoración es vana, infructuosa. No es basada en Dios, sino en la tradición humana. Dice, en vano me rinden culto ustedes. Aunque su santidad era fingida e hipócrita, está enfocada en la relación entre personas para verse bien entre ellos. Y fue la tergiversación de la doctrina divina lo que producía esos falsos adoradores. Tergiversaban las escrituras para que ellos luzcan bien y con intención personal. Solo con sus labios y mediante una profesión exterior fingían piedad y luego se desviaron hacia modos de adoración inventadas por los hombres. Y la gente lo sigue haciendo tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Cuántas personas conocemos que dicen ser espirituales, entre comillas? Que dicen, no, yo tengo mi propia relación con Dios, que Dios me ama a mi manera, es Dios y yo nada más, y que yo no necesito de la iglesia. En la iglesia hay una bola de hipócritas, por eso no voy a la iglesia. Digo, bueno, hay espacio para uno más. Así que no hay problema. Pero el problema es el hecho de que tienen una idea de cómo tienen que adorar a Dios basado en sus propios conceptos, en lugar de entender cómo es Dios que pide que sea adorado. Estos líderes religiosos nos enseñaron como doctrinas preceptos de hombres. Su religión había llegado a ser un asunto de acciones y reglas básicamente humanas. La sustancia de lo que nuestro Señor afirma sobre este tema, dado que la adoración de Dios es espiritual y como nada le agrada si no va acompañado de una sinceridad de corazón, era para aquellos que se enfocan en pretender una santidad que consistía en una exhibición exterior. Aquellos que lucían bien, pero en realidad eran viles, hipócritas, legalistas. Dios estima más la obediencia que los sacrificios. Esto es algo que incluso Samuel experimentó en esta norma. En 1 Samuel 15:22, Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y el sacrificio como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende que la obediencia es mejor que un sacrificio. La obediencia es mejor que un sacrificio. No importa lo que pretendas hacer, como quieres actuar, tu obediencia es mucho más importante. Toda clase de adoración inventada por los hombres no son de ninguna estimación ante sus ojos. Es más, que como declaran los profetas, son malditos y detestables para sus ojos. Y es por eso que también esta frase tan temible se va a escuchar en la eternidad. Cuando mucha gente esté en presencia de Dios, le diga, Señor, Señor, pero yo no hice esto en tu nombre. Pero Señor, Señor, yo no hice tal cosa en tu nombre, pero Señor, Señor, no te serví en tal religión, no hice tales cosas, tales actos, tales buenas obras. Y lo más terrible que van a escuchar es, apártate de mí, jamás te conocí. Dios demanda ser adorado únicamente de acuerdo a su propia designación. No puede soportar que se inventen nuevos modos de adoración inventados por el hombre, y peor aún que pretendan una santidad ante los demás. Cuando los hombres se permiten vagar más allá de los límites de la palabra de Dios, más pesada es la condenación que atraerán sobre sí mismos, porque pretenden adorar a un Dios según sus propias conveniencias. Colosenses 2:20 menciona, si ustedes han muerto con Cristo los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Cualquier actitud religiosa que vaya en contra de la palabra de Dios no sirve en lo absoluto. Y es triste como se ven las consecuencias de tales posturas que tienen algunas religiones e iglesias que toman, que ves las consecuencias a lo largo. Por ejemplo, y eso es no por tomarlo personal, pero es curioso lo que veo en el caso de la Iglesia Católica, cómo se prohíbe
por tradición humana, que los sacerdotes puedan contraer matrimonio. Mi padre era sacerdote. Él no podía casarse. ¿Por qué? Porque la religión lo obligó como tal. Y es un absurdo, porque la palabra de Dios no menciona eso en lo absoluto. Y vemos en la historia de la Iglesia Católica también en la actualidad demandas de sacerdotes que han hecho abuso de menores. ¿Por qué? Porque los ponen en una situación sumamente comprometedora. Los están poniendo en una tentación sumamente grande. Ahora, ¿qué diferencia sería el hecho de que si es que la Iglesia pondría el aspecto de que sea de forma voluntaria? Completamente diferente. Completamente diferente. Pero las normas religiosas que se imponen en cualquier contexto, ya sea en la Iglesia Católica, cristiana, donde sea, que no estén basadas en las Escrituras, van en contra de la palabra de Dios. Lo único que hace es tergiversar lo que es una persona que sea santificada, una persona que se dirija para alabar a Dios de acuerdo a los preceptos que Dios determina. Recuerden, Dios aborrece la hipocresía y preceptos y tradiciones que se afanan en vanagloriar, que en su afán de vanagloriar socavan los mandamientos divinos. Los escribas y fariseos consideraban más importante la tradición y preceptos de los hombres, tergiversando los mandamientos de Dios por vanagloria. Aquellos que leían el Evangelio de Mateo podían entender que Jesús estaba en contra de las tradiciones y preceptos humanos, que a él no le gustaba cualquier tipo de culto hipócrita de adoración. Pero también debo conectar este punto importante, que muchas veces la gente tiene esta idea errónea, no por religiosidad, no por hipocresía, pero el error que la gente tiene de pensar de que uno puede complacer a Dios por el hecho de ser una buena persona, por hacer cosas buenas, de que puede ir al cielo haciendo cosas que yo considero que son buenas. Y eso es un error también, porque Dios ha establecido que es únicamente por el hecho de castigo de los pecados, por el derramamiento de sangre, que una persona puede ser perdonada. Y en este caso, Dios envió a su Hijo para que Él sea castigado en nuestro lugar. Y al Él ser castigado en nuestro lugar nos da esa libertad, al ser redimidos por causa de lo que Cristo hizo por nosotros. Nada de lo que tú hagas por tus propios méritos puede complacer a Dios. Únicamente Cristo puede complacer a Dios. Y si es que tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Por ende, en este caso puedes complacer a Dios. Solo Cristo en su perfección puede complacer al Padre. Al estar en Cristo, su justicia imputada en nosotros es lo suficiente para satisfacer al Padre. Así que no pretendas crear cosas o normas religiosas para tratar de satisfacer a Dios. Cristo ya lo hizo. Y si estás en Cristo, al imitarlo a Él, al ser como Él, es lo único que necesitas. Ningún legalismo o precepto creado por el hombre con el fin de buscar una autojustificación es algo que Dios busca en sus seguidores. Buscar el legalismo como un camino para agradar a Dios realmente va a ser una consecuencia muy terrible. Poner primero la ley antes de la gracia, realmente lo único que va a hacer es que la gente rechace al Dios verdadero por culpa de religiosos hipócritas legalistas. Nunca hagas algo por vanagloria tampoco, porque cuando haces algo pretendiendo ser santo, pretendiendo obtener la atención de la gente, pues lamentablemente es lo único que vas a obtener. Una palmadita en la espalda. Pero 1000 veces yo prefiero escuchar de mi Dios Todopoderoso, bien hecho y siervo fiel, al hecho de recibir el halago de la gente. Así que considéralo. No vayas a hacer algo o aferrarte a una idea que vaya en contra de la palabra de Dios. Y es la importancia de leer las Escrituras siempre y no dejarte engañar por alguien que vaya a traerte una idea que puede sonar piadosa, pero al final de cuentas te desvía para lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Amén. Y Padre, Señor, te pedimos que nos ayudes en este caminar. No queremos ser hipócritas, Señor, también actuando de una forma, predicando y diciendo una cosa con nuestra boca y actuando de la otra, Señor. Queremos representarte de la mejor forma y todo lo bueno que nosotros hagamos, todas las cosas que sean
benévolas, todas las cosas que sean piadosas, Señor, regresártelas a ti. Porque al final de cuentas, no somos nosotros, sino tú que vives en nosotros. Todo lo bueno que tenemos es porque tú eres el que vive en nosotros, Señor. Permítenos ser ese ejemplo para la gente a nuestro alrededor. Que la gente pueda conocerte al vernos a nosotros. A nosotros a seguirte a ti, imitándote a ti, Señor. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.